Qué rico verlos. Qué rico verlos en la iglesia. Oiga, qué chévere es uno encontrarse en la iglesia, ¿no? O sea, uno venir a la iglesia y encontrarse con los hermanos. Es una bendición. Bueno, antes de ir a la palabra, quiero hacer énfasis en el anuncio del aniversario. Y nosotros celebramos aniversario con el fin de abrir el espacio para ministrar la iglesia. ¿Está bien? Y en esta oportunidad, 24 y 25 de este mes de mayo, estaremos celebrando el aniversario, ya número 6, desde que iniciamos nuestra iglesia en Bosa. Amén. Y le damos gracias a Dios por esta iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Así que les invitamos, les esperamos. El sábado estará el pastor Carlos, el domingo en la tarde estará el pastor Wilmar a las 2:30 de la tarde. La celebración de las 2:30 de la tarde es enfocada hacia servidores y líderes. Entonces los hermanos servidores y líderes, súper invitadísimos, los espero, no se vayan a perder de este espacio, pero también es para toda la iglesia. Aquellos amigos que quieran venir a acompañarnos, este hombre, el Señor le usa mucho, el pastor Wilmar. Entonces, le invito para que nos acompañe también y disfrute de ese espacio especial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces le quería dejar como la salvedad ahí para que lo tenga en cuenta. Bien, ahora sí. ¿Está listo para la palabra de hoy? ¿Seguro? Muy bien. Quiero decirles que para mí es un gusto poder comentarles lo que a continuación les voy a contar. Y es que hemos tomado el mes de mayo, o en el mes de mayo, queremos estar hablando de la pentecostalidad que tanto nos caracteriza. La pentecostalidad. Y para tranquilidad de algunos amigos que nos estén escuchando, tranquilo que no nos cambiamos el nombre, tranquilo que no estamos diciendo que ahora tenemos que ver con iglesias que se llaman así, pentecostales, unidas por ahí, no. Sino que definitivamente necesitamos entender que como iglesia somos pentecostales o promovemos la pentecostalidad porque creemos en el mover del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que eso hay una salvedad importante para hacer. Y obedeciendo de alguna manera a lo que sucede a continuación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que hace unos días, por cierto, celebrábamos por calendario nuestro, celebrábamos, hay un acontecimiento interesante que sucede después de acerca del Espíritu Santo y considero que es relevante hablarle a la iglesia acerca de esto, porque el Espíritu Santo de cuando en cuando es mencionado en ciertas oraciones, como liturgia, como manera de expresarnos en nuestro léxico. A veces en ciertos espacios hablamos un poquito de él, pero siento que a veces, a manera general, no le hemos dado el lugar que él merece, el Espíritu Santo. Y considero que si bien obedeciendo a que después de que el Señor Jesucristo resucita, ¿no? Habiendo celebrado los judíos para aquella época, paradójicamente, la fiesta de la Pascua, 50 días después, por eso Pentecostés, Penta de 50 días después, se celebraba por calendario la fiesta de la cosecha, que resultaba para ellos también denominada fiesta de Pentecostés, y resultó con la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo en los discípulos, acontecimiento que todos hemos leído, que seguramente hemos escuchado, que hemos leído en Hechos capítulo 2, y que marca el comienzo de lo que es llamado y denominado hasta el día de hoy iglesia. Y considero que en este orden de ideas no podemos dejar de hablar del Espíritu Santo. Y por esa razón, de antemano les informo que en este mes de mayo estaremos tocando un poco ese tema y estaremos hablando un poco acerca del Espíritu Santo. Desde la vida práctica, desde la vida devocional y desde lo que el Señor pues desea en su palabra que cada uno de nosotros le tenga presente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría estar compartiéndoles eso. Como le mencionaba hace un momento, pasan 50 días desde que Jesús se resucita y la Biblia dice que por lo menos dos estructuras, dos vertientes importantes suceden. La primera, por 40 días Jesús aparece a sus discípulos con instrucciones adicionales, dice Lucas, dice Hechos 1, capítulo 1 del versículo al 5, pero luego en el capítulo 12, los 10 días restantes para llegar al Pentecostés, para completar los 50 días, la Biblia nos enseña que por lo menos los discípulos estuvieron en el aposento alto orando, esperando la promesa que el Señor les había mencionado tanto, la llenura del Espíritu Santo.
Hace unos días atrás también incluso compartíamos un mensaje que lo volvió una serie que lo llamaba En solo 10 días, hablando de lo que aprendieron los discípulos y por supuesto nosotros en esos 10 días. ¿Qué acontece en esos 10 días de oración? Y ahí en la Biblia, en Hechos capítulo 1, después del 12 lo encontramos. Definitivamente cuando se derrama el Pentecostés, en el capítulo 2 comienzan a suceder cosas maravillosas que la iglesia no debe ignorar, que los creyentes actuales, nosotros, no podemos ignorar, y mucho menos saber cuál es nuestra raíz. Por esa razón es que he decidido en Dios poder hablarte del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, para entrar en materia en este mensaje, si te preguntaran a ti, ¿cómo definirías tú el tiempo que estamos viviendo? Si tuvieras que definirlo en una frase y te preguntaran, ¿cómo dirías que es este tiempo? ¿Cómo dirías tú que es el tiempo que nos ha correspondido vivir? Lo digo por qué razón, y te lo pregunto porque hace unos meses atrás hablaba con una persona ya de la tercera edad, una persona cercana, y esta persona me contaba, hablando un poquito de su salud, de la salud de esa persona, de cómo se encontraba en su salud. Y empezaba diciéndome al principio, pastor, yo soy una persona muy estudiada. Es más, pastor, yo creo que yo soy la persona más estudiada de este barrio. Y usted está orgulloso. Yo pensaba, no, qué arrogante. Me dijo, sí, pastor, porque yo tengo que estar en el médico y me han estudiado el corazón, me han estudiado el hígado, me han estudiado el páncreas, me han estudiado todo. Soy la persona más estudiada. Ah, ya. Bueno, claro, sí, tiene razón. Y me decía, pastor, imagínese que en la última consulta médica que tuve, el médico me prohibió ver noticias. No sé si usted sabía que en este tiempo ya se toca recomendar algunos, ¿no? Ciertos pacientes que son propensos, que tienen de pronto problemas de corazón o situaciones de que se sube la tensión o las preocupaciones, no está bien que las manejen como las manejan. Entonces hay ciertas recomendaciones. Y esta persona me decía hace unos días, pastor, más todas las pastas que tengo que tomarme, más todos los tratamientos que tengo que hacerme, además me prohibieron ver noticias. Y ya se imaginará usted por qué. Pues porque definitivamente cuando hablamos de noticias, pues no deberían llamarse como se llaman, sino malas noticias, ¿no? Porque la mayoría de ellas, por lo menos el 80-90% de las noticias, son malas noticias. Y me decía esta persona, me prohibieron verlas por esa razón, porque me preocupo demasiado, entonces mejor no verlas. Y aunque algunos piensan y de pronto dicen y de pronto haya algo de razón, que a veces los medios de comunicación no son tan certeros con las noticias que se dan o que se dicen, de alguna manera sí hay algo que tenemos que sustraer que para ninguno de los que estamos aquí es un secreto. Y es que los tiempos que estamos viviendo, pues sí son de malas noticias, definitivamente. Lo que escuchamos, lo que oímos, lo que nos enteramos, lo que pasa incluso cerca a nuestros lugares de residencia, lo que vemos incluso que sucede alrededor de nuestro país para no ir tan lejos. Definitivamente hay situaciones difíciles y si le preguntáramos a Pablo, Pablo nos diría, según la primera y segunda carta de Timoteo, estos son tiempos, ¿se acuerdan? Tiempos peligrosos, dijo Pablo. Estos son tiempos peligrosos y le hace algunas recomendaciones a Timoteo. Si le preguntas al apóstol Pedro, él te diría en primera y segunda de Pedro, estos son tiempos finales, tiempos donde se acerca la venida del Señor. Y definitivamente nosotros vehementemente podemos decir que es así, porque definitivamente alrededor de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros países, por no segmentar la cosa en un solo lugar, definitivamente lo es. No sé si usted ha notado que desde hace un tiempo para acá, sobre todo, siempre ha estado, pero desde hace un tiempo para acá, más o menos yo le coloco que desde la pandemia, más o menos. No sé si te has dado cuenta de el flujo tan grande que ha habido de personas migrando hacia otros países. ¿Te has dado cuenta de eso? Cantidad de gente migrando hacia otros países. Y yo estoy seguro que por lo menos tú tienes un conocido, un amigo, un familiar, alguien conocido que emigró a otro país. Yo tengo algunos conocidos y por ahí a veces hablamos y les pregunto, ¿no? Indiscutiblemente, pregunta obligada, ¿cómo está la cosa por allá?
A ver si nos vamos también o qué hacemos. Si montamos iglesia por allá o alguna cosa hacemos. Y la respuesta natural de la mayoría, por lo menos desde la experiencia, la mayoría dicen, no, eso está complicado. Entonces pareciera que en este tiempo hay un idioma global que manejamos en diferentes idiomas para determinar que estos tiempos definitivamente no son los mejores. ¿Sí o no? Y que para ir a la Biblia, definitivamente, pues todos conocemos, creo que no es un secreto para ninguno, que definitivamente la Biblia sigue teniendo la razón y indiscutiblemente estos son tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo en su carta. Definitivamente estos son tiempos finales, pero hay un detalle en el cual me gustaría también hacer énfasis, que el creyente no debe olvidar, y es que así como son tiempos difíciles, como son tiempos finales, Dios en su infinito poder y su infinita misericordia también decidió que fuera precisamente la temporada donde su Espíritu Santo se derramara sobre toda carne, no importando la raza, no importando la lengua, solo importando el corazón dispuesto. También, aunque son tiempos difíciles, la iglesia no puede olvidar que ese es el tiempo en que el Espíritu Santo habla libremente, llena libremente, y que precisamente divinamente fue establecido por el Señor así, por lo mismo, por los tiempos peligrosos que existen. Vuelvo y digo, el objetivo con este mensaje es darle énfasis a algo que ya sabes, a la necesidad y a la importancia de obedecer a la voz del Espíritu Santo y tenerlo presente. Solo que considero que muchos no le hemos dado la relevancia que merece. Claro que por supuesto lo tenemos. Claro que por supuesto lo predicamos. Claro que por supuesto a veces lo mencionamos. Pero siento que hemos olvidado que Hechos marca el inicio del Espíritu Santo sobre la iglesia y que sobre todo fue el fundador, patrocinador de esto llamado iglesia. ¿Qué nos haría pensar a nosotros que no le necesitamos con el mismo ímpetu que como inició en la iglesia primitiva? Si tú lees el libro de los Hechos, la teología lucana, descubrirás al Espíritu Santo por donde quieras encontrarlo. Lo descubrirás bautizando, llenando, los creyentes preocupados porque hay algunos que se bautizaron en agua pero todavía no han recibido el Espíritu Santo. Hay un afán bonito, hay una preocupación bonita porque el creyente entienda la necesidad de pertenecer a la iglesia, escúchame, escuchando, obedeciendo y siendo lleno y bautizado del Espíritu Santo de Dios. Así que este acontecimiento también tenemos que leerlo y mencionarlo. Hemos ido tantas veces a él que a veces pierde su relevancia, pero no hay que dejar que pierda su relevancia. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en Reina Valera: cuando llegó el día de Pentecostés, fiesta de las cosechas, estaban todos unánimes juntos, los discípulos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Definitivamente, con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, en esta parte de la historia que acabamos de leer, señoras y señores, así comenzó la iglesia. ¿Aló? ¿Así comenzó qué? Este movimiento llamado iglesia. Por lo tanto, me parece importante y me parece responsable recordarle a todo creyente que pertenece a la iglesia de dónde vienen nuestras raíces. Nacimos en un movimiento pentecostal.
La iglesia de Cristo nació en un movimiento pentecostal. Y por lo mismo, por la misma razón, usted y yo necesitamos comprender esta verdad, entendiendo lo siguiente, que si leyeras Hechos, descubrirás, como te dije hace unos minutos, al Espíritu Santo presente en la vida de todos los creyentes y en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo con libertad se movía sobre las vidas y comenzó una nueva temporada. La llenura del Espíritu Santo marcó incluso la nueva palabra para denominar a estos que creen, iglesia. Palabra que vino con Cristo, palabra que vino con Jesús. Lo que quiero es que veas la relación que existe entre iglesia y Espíritu Santo. Para llevarte a sentir, para llevarte a reflexionar, a que lo necesitas más presente en tu vida de lo que te imaginas. Lo necesitas porque es el que nos va a ayudar y nos va a sostener para poder hacer esto llamado iglesia. Va a ser muy complicado que te pueda sostener en medio de tanto tiempo peligroso que estamos viviendo sin la ayuda adicional de esta persona llamada el Espíritu Santo, que es Dios. Fue el impulsador, fue el motivador definitivamente de este movimiento llamado iglesia. Escúcheme, hoy en día es más importante la voz de los hombres que la voz misma del Espíritu Santo. Y Hechos es un libro que nos habla acerca de lo importante que es la voz del Espíritu Santo en la vida del creyente. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Los discípulos, incluso llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en poder acerca del reino, extendieron la palabra, hubo un boom en Hechos. Y todo fue gracias. ¿A quién? Al Espíritu. Y nosotros hoy definitivamente estamos siendo llamados a asimilar esta temporada. Lo que quiero es que entiendas que si estás en esto, llamado iglesia, no misión, vida, no denominación, sino iglesia de Cristo, tú necesitas entender quién fue el precursor de esto llamado iglesia. ¿Aló? ¿Quién es el precursor de esto llamado iglesia? Por eso creemos en ese movimiento pentecostal y por eso es importante entender y asimilar lo que Hechos y lo que el Señor nos quiere enseñar. En primer lugar, el Espíritu Santo, cuando llena a los discípulos, marcó una nueva temporada para todo lo llamado fe. Aló, para todo lo llamado fe en Jesús, el Espíritu Santo marcó una nueva temporada. Y particularmente, escúcheme, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos, encontrarás de ahí para adelante reformas. Cómo el Espíritu Santo guió a la gente que creía a hacer cosas distintas, a hacer cambios en su vida. Voy a adelantarme un poquito. Antes de la llenura del Espíritu Santo, la palabra se predicaba en las sinagogas. Después del Espíritu, ¿dónde se predicaba? En las casas. Antes del Espíritu Santo, la liturgia del culto era de una manera y ahora en cualquier palo se puede hacer una iglesia. Debajo de un palo de mango Jesús predicaba. Lleno del Espíritu Santo. Antes de la llenura del Espíritu Santo había una concepción de que el pueblo elegido por el Señor, el pueblo judío, era el único que podía recibir el mensaje y el Salvador. Después del Espíritu Santo, después de la llenura, comenzaron a predicar, incluso el Señor levanta el apóstol Pablo para que le predique esencialmente a los gentiles, a los que no somos judíos, para que también llegue a nosotros la palabra. ¿Acaso el Espíritu Santo no trajo cambios? Claro que los trajo. Voy a esto. Ahora una aplicación devocional. Esa es mi gran preocupación como creyente, empezando por mí. Que tú y yo profesemos la fe en el Señor y que en nuestra vida no estén habiendo los cambios que necesitan haber. ¿Sabe quién es el precursor de hacer cambios? El Espíritu Santo. Y me preocupa porque la vida de muchos de nosotros aún no refleja los cambios que definitivamente necesitamos hacer y tener. ¿Sabes qué te podría decir, abuelo de pájaro? Ausencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. El Espíritu Santo es el que va a procurar y va a promover en ti los cambios necesarios y los cambios oportunos. Los cambios particularmente que trae el Espíritu Santo son cambios de movimiento, porque una vida llena del Espíritu Santo no puede decir que es monótona esa vida. Pero ¿sabías tú que la mayoría de cosas que está deprimiendo a las personas, sabías tú que la mayoría de cosas en este tiempo que está llevando a la gente a sentirse mal, fracasada, frustrada, es que se sienten estancadas? No hay un movimiento.
¿Y qué pasa con un músculo que no se ejercita? Se atrofia, se daña. El Espíritu Santo precisamente le trajo movimiento a los discípulos. Le trajo movimiento a la iglesia, no la dejó quieta. Se daban cuenta que no solo la llenura y el hablar en lenguas era para los judíos o para los discípulos, sino que pronto el Espíritu Santo también comenzó a llenar otros. Hubo misiones, hubo gente convertida, hubo la necesidad de ir a lugares a predicar, hubo movimiento. Yo me imagino la época de los Hechos de los Apóstoles. Una diáspora interesante, gente saliendo y viniendo, porque llena del Espíritu, entendiendo que en la vida hay que hacer cambios. Y sí o no, que en una vida que no se hacen cambios, la persona comienza a secarse y la persona comienza a frustrarse. En las vidas que no se hacen cambios. Y me preocupa mucho eso en nuestra vida, queridos amigos. Por esa razón, no podemos dejar de entender que aunque son tiempos peligrosos, ese es el tiempo preciso para que el Espíritu Santo se mueva, porque si Él es el precursor de la iglesia, Él se sigue necesitando dentro de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, por favor, no pienses en denominaciones o en cuatro paredes. Piensa en ti, porque la iglesia de Cristo somos nosotros. Así que Hechos es el Espíritu Santo en la iglesia para que se cumpla la misión que el Señor desea. Por eso, no podemos permitir que nuestra vida sea dirigida por otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Y con esto no estoy desechando los coaches que ahora existen, que hacen proyecto de vida, que te dicen hacia dónde quieres ir, que encuentra tu yo interior. No estoy desechando la ciencia, que si bien desde la perspectiva bíblica es importante y nos ayuda mucho, no estoy diciendo que no, pero definitivamente como creyentes no podemos dejar de entender que necesitamos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para decirte con más sinceridad esto, definitivamente escuchar al Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo no es tan fácil. A veces desde los púlpitos se predican mensajes tan abstractos que la gente dice muy bonito. ¿Y cómo lo hago? ¿Sí o no? Yo me acuerdo mi primer mensaje que di, nunca se me olvidará. Dije herejías como usted no tiene idea. Y llegué a un lugar y hablé de fe y la señora que me escuchó me dijo, muy bonito, ¿y ahora cómo se hace? Y yo ya había acabado, ¿no?, mi mensaje, entonces ahí quedé mal. Y te voy a ser sincero. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que hable en nuestra vida, yo no te lo podría encapsular en 3 pasos. No te lo podría encapsular en los 5 mandamientos del Espíritu. Podemos predicar mensajes a veces de las 4 maneras de conseguir novia, según la Biblia. Las 3 maneras de conseguir plata santa, según la palabra. Mensajes que a veces escuchamos y que vemos. Los 3 pasos para tal cosa. Pero las cosas del Espíritu, dijo Jesús, que son como el viento. ¿Se acuerdan cuando habló con Nicodemo? Nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Definitivamente es un misterio. Pero sin embargo necesitamos predicarlo para que cada quien vaya a la presencia del Señor, lo busque y lo hallará. Dios no nos ha dejado todo en pedagogía, ha dejado un margen a la experiencia. Nos ha dejado un margen a la experiencia. Es como orar. Yo te puedo dar algunos principios, pero orar hay que dejar el margen a la experiencia. Hay que ir a hacerlo para aprender a hacerlo. Así que el Espíritu Santo es importante tenerlo en la vida, por lo menos, porque según el libro de Hechos, estoy haciendo un resumen general para hacerte entender. Porque en el libro de Hechos hay por lo menos 3 cosas que el Espíritu Santo nos enseña que cambian a lo largo de las temporadas y de la vida. Y tú tienes que entender esto. En primer lugar, Hechos nos demuestra que los líderes y la gente cambia, la gente se muere, la gente no es eterna hablando terrenalmente. Sino que, si tú notas, el Espíritu Santo embiste a los discípulos allí en el aposento alto, pero luego el libro de Hechos termina con líderes diferentes. Libro de Hechos, capítulo 1, 28 capítulos, y cuando termina el capítulo 28 nos habla de un nuevo líder que se ha levantado. Los líderes cambian en la época. Termina con el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en la iglesia nadie se va a quedar por la eternidad. Me preocupa mucho que nosotros como creyentes no concibamos bien esta idea y no entendamos que el Espíritu Santo lo necesitamos activo en este momento
para que nos ayude a cumplir la tarea que se nos encomendó los 70, los 60, los 80 años que duremos. Porque tú no vas a ser eterno aquí. O sea, tú tienes fecha de caducidad como yo. Aló. Los discípulos cumplieron una misión al ser llenos, al impartir el Espíritu Santo, pero llegó un límite donde ya por ciertas razones se fueron empezando a perder en el tiempo. No nos menciona incluso la predicación de algunos apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Nos menciona a Pedro, a Juan, por ahí haciendo grandes milagros, a Felipe haciendo cositas, pero luego los líderes comienzan a cambiar. Se comienza a levantar un Esteban, se comienza a levantar un Felipe, se comienza a levantar un Pablo, se comienza a levantar un Marcos, se comienza a levantar un Bernabé. La gente en el tiempo cambia. Y te voy a decir que tú tienes fecha de caducidad. Me preocupa que llegue el día del vencimiento, la fecha de caducidad, cuando Dios nos llame a su presencia y estamos sintonizados con el Espíritu Santo y no le hayamos cumplido a Dios lo que queremos, lo que Él quiere que hagamos para Él. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? El Espíritu Santo le hablaba a Pablo y le decía lo que tenía que hacer. Y yo creo firmemente, querido amigo, que el Espíritu Santo también desea hablarte porque tiene tareas para ti. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? Por eso, mi hermano, yo te quiero impulsar a lo que siento que el Espíritu Santo impulsó a los discípulos, a la misión. Ya estuve 3 años con usted, los discípulos necesito que sean llenos, dijo Jesús, para que vayan y prediquen la palabra. Tengo una misión para ustedes. Pedro predica después del Espíritu Santo, de la llenura, y se convierte en 3,000, como 3,000 dice el texto bíblico. ¿Te imaginas llegar al cielo, Pedro, y que Dios le diga, oye, ¿por qué no predicaste? Tenía una misión contigo, como 3,000 se iban a convertir si Pedro no hubiese hecho la tarea. La pregunta es, además de lo hermoso que será el cielo, el paraíso, ¿será que también nos está esperando un reproche? Aló. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirle? Por eso la necesidad de caminar con el Espíritu, porque el Espíritu te va a impulsar. El Espíritu no te va a dejar tranquilo en hacer lo que tienes que hacer. Yo sé que hay muchos creyentes, porque yo lo he vivido. No lo digo juzgando a nadie, sino porque yo lo he vivido. Que por muchas razones, tal vez justificadas, otras no, hemos decidido la comodidad de una silla de iglesia. Y hasta algunos creyentes compran silla porque siempre se sientan en el mismo lugar. Allá en La Vega vi una hermana Chela. Hermana Chela, si me estás viendo. 65 años en la iglesia esta mujer lleva. Tiene como 80 y pégale de años. Y esa mujer toda la vida se ha sentado en el mismo lugar. Llega a la iglesia. Es más, supe de un día que se puso brava con el pastor porque alguien llegó primero y se le sentó en la silla aquí. Pareciera que ella hubiese comprado el terreno ahí alrededor. Y hay creyentes que han preferido comprar el terreno de una silla dentro de cualquier congregación, sabiendo que en el fondo son llamados. Sabiendo que el Espíritu Santo desea un movimiento, que ejercites el músculo del ministerio que tienes porque sabes que fuiste llamado. Porque te incomodan cosas que ves, que tú sabes que podrías hacer bien. Porque te incomodan cosas que dicen, que tú sabes que las sabes decir bien, pero preferiste la comodidad de una silla. Hace falta conocer más o relacionarte más con el Espíritu, porque el Espíritu no te deja tranquilo. O si no, pregúntale a los de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo siempre nos llevará a los cambios, porque la gente no es eterna. No sé si me estoy haciendo entender. Es más, Jesucristo, el Señor Jesús, escúchame tú que me escuchas. Por eso en alguna oportunidad enseñaba y le decía a los padres, a las mamás, mamá, dices que no sabes hacer nada, pero haces unas empanadas tan buenas, escúchame, te vas a ir a la tumba sin darle la receta a nadie. Y qué mal, qué triste eso. Qué triste eso. Tú no eres eterno aquí, pero sí hay una misión para ti aquí.
Definitivamente el hecho de que todavía no sea la hora en este momento en que el Señor nos llame a todos a su presencia es porque definitivamente hay un proyecto contigo. Y te voy a decir una cosa, cuando te digo que Dios tiene un propósito contigo, por favor, dejemos de pensar en esa parte de consuelo, en esa parte de que tiene bendiciones para mí, por eso no me ha llevado. Cuando hablo de propósito y de proyecto, es que Dios todavía te tiene aquí para que tú des, no para que solo recibas. No sé si me estoy haciendo entender. Jesús, en el mejor momento de su vida, decidió irse cuando resucitó, siendo glorificado. Los discípulos dijeron, ahora sí, romanos. Y le preguntan en Hechos 1, Señor, ¿y cuándo llegará la liberación de Israel? Y Jesús, yo creo que les metió un calvazo. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones. ¿Quieren poder? ¿Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros? No sé si me estoy haciendo entender con esto. En segundo lugar, las estrategias cambian. Vuelvo y digo, las estrategias en el Antiguo Testamento eran las sinagogas, en el Nuevo Testamento continuaron, pero el Espíritu Santo llega y cambia la estrategia. Ahora la palabra ya no en las sinagogas, sino en las casas. Donde sea, en las barcas. Jesús fue el que convirtió un barco en púlpito, cambiando la estrategia, cambiando la forma. Los discípulos no contaban con lo que nosotros ahora tenemos, tecnología. Nosotros la tenemos, la estrategia ahora es diferente. Las estrategias cambian en el camino, en el tiempo, la formación de equipos. Y por último, otra cosa que cambia, que nos enseña Hechos, son las circunstancias. Definitivamente las circunstancias del primer siglo no son las mismas de hoy. Pero hace 2000 años llevamos diciendo que estamos en los últimos tiempos. Y te voy a decir una cosa, no sé si has caído en cuenta, pero cada día tú y yo estamos más cerca a la tumba. Estamos más cerca a la venida del Señor. Estamos más cerca a esa realidad. Así que definitivamente para este tiempo que fue dado el Espíritu Santo para que la iglesia pueda subsistir en medio de un mundo tan controversial como nos ha correspondido, no nos podemos dar el lujo de caminar sin él. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Incluso Pablo cambia la estrategia. Pablo estaba acostumbrado a llevar el fariseísmo donde fuera porque eso lo impregnaba. Incluso permitió, seguramente presenció, no sé si lo hizo, la Biblia no lo dice, pero presenció y permitió la muerte de creyentes. Y él creía que estaba haciendo las cosas bien, llevando el fariseísmo, pero luego que se encuentra con Cristo, que recibe el Espíritu Santo en Hechos, ahora ya no lleva el fariseísmo, lleva a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Asimismo, Hechos nos demuestra que una estrategia no puede ser nuestra guía. Debe ser el Espíritu Santo porque la estrategia en el tiempo cambia. Te voy a decir una cosa, por eso es que la crianza de hijos ha cambiado. A veces nosotros defendemos a capa y espada la crianza de hace años, con palo, como muchos nos criaron. Gloria a Dios por esos tiempos. Pero la estrategia ha cambiado. Y no quiere decir que solo esa funcionaba, hay más que funcionan. Es por eso que no podemos andar envidiando la vida del creyente o del famoso o del influencer, porque el Espíritu Santo para ti tiene una estrategia totalmente diferente, un destino totalmente diferente. Y no entender el tiempo de Dios para hacer cambios, no tener al Espíritu Santo presente, trae mucha frustración a la vida de las personas, demasiada frustración. No entender el tiempo que Dios desea para ti, no entender en qué proceso estás con Dios en este momento. ¿Será que te podría pasar el micrófono y podrías decirnos en qué lección de discipulado te encuentras con Jesús en este momento? ¿Qué te encuentras haciendo con Dios en este momento? ¿Qué consideras que Dios a ti te está enseñando en este tiempo o lleva enseñándote hace unos meses? Realmente es muy frustrante no saber ni dónde estamos parados. Estoy hablando en términos espirituales, estoy hablando espiritualmente. Pero hay paz en el corazón cuando las personas entienden los tiempos de Dios. Jesús entendió en el momento en que debía ser entregado. Marcos capítulo 14. Y le dijo a la gente, a los fariseos, ¿no vinieron antes a mí con palos y con piedras? No, es así para que se cumplan las escrituras. Y Jesús no puso resistencia al arresto porque sabía que ese era él. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Asimismo hará el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el estancamiento particularmente es resultado de que algo no se ha renovado. Y el experto en renovar vidas es el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitas renovación en tu vida, necesitas sentirte vivo,
ten una relación íntima con el Espíritu Santo. Desde el principio ha sido el precursor de la iglesia. ¿Qué nos hace pensar que ahora lo necesitamos menos? ¿Qué nos hace pensar que ahora no necesitamos la llenura? ¿Qué nos hace pensar que con solo tenerlo en cuenta o mencionarlo en ciertas oraciones o palabras es suficiente? ¿Qué nos hace pensar que la búsqueda imperante del Espíritu Santo ya cesó? Nosotros, precisamente, una de las características del pentecostalismo es que no somos cesacionistas, sino que por lo contrario somos carismáticos, en el sentido de que creemos los carismas del Espíritu que siguen funcionando hoy, que necesitamos seguirlos avivando en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que analiza tu vida y mira si necesita renovarse. Necesitas al Espíritu Santo entonces. Sigue habiendo personas y hermanos que sienten que ya no hay más que hacer, que ya no hay que meter más mano en ese carácter, que ya no hay más cosas que cambiar. Y cuando se tiene un maestro silencioso como es el Espíritu Santo, ese maestro silencioso habla poco, pero cuando habla, ¡ay, cómo te redarguye! ¡Ay, cómo te redarguye! En mi caminar con Dios he dado con amigos, pastores, líderes, gente cristiana, digámoslo así. Tercos como usted no tiene idea. Aquí está el primero. Tercos en ideas. Pero qué bonito es ver en el tiempo arrepentimiento, cambio frente a una terquedad que había. Definitivamente no se puede negar que el Espíritu Santo fue el que intervino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, nosotros hoy, por los tiempos que estamos viviendo, debemos entender que asimismo son los tiempos del Espíritu Santo, aunque desesperanzadores para muchos, no para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: no ignoréis acerca de las cosas que vendrán, como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, pero definitivamente para estos tiempos necesitamos comprender que aunque son tiempos peligrosos, también es el tiempo del Espíritu Santo. Que así como inició y fue precursor iniciar en Hechos 2, llenando a los discípulos, transformando las comunidades, haciendo que la gente fuera y llevara la palabra a otros lados, permitiendo la persecución, estrategias incluso algo subversivas para muchos, pero que funcionaron en su momento porque eran de Dios y que llevaron la palabra a lugares recónditos de la tierra. Asimismo, todavía sigue la temporada del Espíritu Santo, no cesó en Hechos, todavía en la temporada del Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo llena, todavía el Espíritu Santo da carismas, dones, todavía el Espíritu Santo muestra visiones, da dones y talentos, todavía el Espíritu Santo llena hablando en otras lenguas, todavía el Espíritu Santo inquieta los corazones para que prediquen, todavía el Espíritu Santo muestra lugares donde todavía no está Cristo predicado para que se vaya a predicar. ¿Por qué consideramos que el cristianismo ahora es simplemente recibir, que me ayuden en mis problemas, que me ayuden en mis dificultades? Nos encanta ese atributo de consolador del Espíritu Santo porque me sana, porque me libera, porque me ayuda, porque me siento tan feliz. ¿Dónde dejamos al Espíritu Santo, que no ha dejado de cambiar, que con Otoniel, que con Sansón, que con Gemuel, cuando los llenaba, salían a la batalla? ¿Dónde está esa parte del Espíritu? ¿Dónde está ese Espíritu Santo que llena y se predica y se convierten? ¿Dónde está? Y te voy a decir que el problema no está en el Espíritu. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, frente a los tiempos peligrosos, como dijo alguien, nosotros tenemos que contextualizar la teología y tenemos que contextualizar la palabra. Por eso, hoy en día nos toca en una mano la Biblia y en la otra el periódico. No podemos ignorar lo que estamos viviendo. Es tiempo. ¿Son tiempos peligrosos? Sí, pero también son tiempos del Espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que entender esto. Ahora, en esta segunda parte del mensaje, pretendo hablarte de algunos efectos específicos que trajo el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Efectos que produjeron ese movimiento. Y en primer lugar descubro que el Espíritu Santo trajo avivamiento. Avivamiento, palabra que muchos relacionan o relacionamos seguramente desde hace un tiempo, que hemos escuchado dentro de las iglesias. Avivar, ¿no?
avivar es como atizar la candela cuando se quiere apagar. Y precisamente descubro eso en el versículo 3 del capítulo 2 de Hechos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Señoras y señores, les presento la experiencia pentecostal de los discípulos, conociendo íntimamente a la persona del Espíritu Santo. Y tú vas a leer, querido amigo, que la vida de estos cambió rotundamente de ahí en adelante. Antes del Espíritu Santo, Pedro cortaba orejas. Después del Espíritu Santo, Pedro es un predicador. Predica y 3,000 se convierten. Ahora, menciono la experiencia de Pedro, ¿por qué? Porque el pentecostalismo y la experiencia con el Espíritu Santo, los creyentes ahora pensamos o nos hemos ido hacia la parte de que es más emocional que transformacional. ¿Sentiste el Espíritu Santo? Uy, sí, me caí al piso. ¿Cómo sentiste el Espíritu? No, se me pegó una chillada y eso yo lloraba y lloraba y lloraba. No, en esa vigilia, en ese ayuno, en esa iglesia no se siente el Espíritu. ¿Por qué? Porque la gente no se cae. Porque la gente no habla en otras lenguas. Porque la gente no llora. Hemos vuelto a la experiencia pentecostal más emocional que transformacional. Y la verdad es que la experiencia pentecostal es más transformacional que emocional. ¿De qué te sirve hablar en lenguas, sentir sensaciones, si el fruto del Espíritu no está? Y particularmente nosotros a veces conceptualizamos más a la gente por el don que por el carácter. Nos encantan los ungidos. Ese sí es ungido porque Dios le muestra, porque Dios hace. Y el carácter, el Espíritu Santo está más interesado en transformar el carácter. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Así que el avivamiento del Espíritu definitivamente es notorio por lo transformacional que puede ser una persona, por lo transformada que puede ser. Y definitivamente déjame decirte, sin ánimo de ofenderte, porque este servidor también entra dentro de la colada, pero definitivamente a muchos nos hace falta evidenciar la transformación del Espíritu. Emocionalmente lo demostramos, pero transformacionalmente nos falta cambiar la manera de pensar, nuestra manera de hablar, de responder cuando algo no nos gusta. Demuestra que transformación nos falta. La forma de reaccionar ante las cosas difíciles nos demuestra que transformación nos falta. ¿Por qué Pablo cantaría a medianoche después de tremenda leñera que le metieron en una cárcel? Y se puso a cantar. ¿Qué hubiera hecho usted? Dígamelo. Pablo cantaba: el Espíritu de Dios está en este lugar. Pero si usted y yo hubiésemos estado, hubiéramos cantado: llorar y llorar. ¿Qué nos habría salido esa noche después de cascados por haber echado fuera un demonio, por haber ayudado a alguien? Cascados, violentados, amarrados, viendo cosas tremendas por allá. Las prisiones eran en la tierra. ¿Te imaginas tú? Definitivamente hay una presencia diferente en estos locos, el Espíritu Santo. Y lo mismo te quiero mencionar a ti, porque llegando a la fiesta de Pentecostés, hablaron en otras lenguas, pero no solo cambió su lenguaje, sino cambió su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de predicar, su manera de ser. Lo descubres leyendo Hechos. No fue una experiencia. El avivamiento no es una experiencia, el avivamiento es una vivencia. Y le pido a Dios que nos ayude como iglesia a vivir el avivamiento de la transformación. Qué rico sería, qué orgullo sería pensar que digan: oiga, desde que usted vaya a esa iglesia sí que ha cambiado. Eso sí que indicaría que el Espíritu Santo está aquí. Eso sí que indicaría que el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Ahora, más que hablar en otras lenguas, estoy seguro que el Espíritu Santo nos quiere llevar a refrenar la lengua. Amén. Ay, eso sí que es una evidencia transformacional de la llenura del Espíritu.
¿No le parece? Pero al hablar en lenguas trajo bautismo, trajo renovación y trajo refreno. Ahora Pedro predica y 3,000 se convierten. Para un creyente, por eso la oración es vital. Recuerde que por lo menos 10 días habían pasado allí en el aposento alto, orando para que sucediese ese momento. Se prepararon para que el Espíritu Santo le llenara en oración. Por eso el fervor tiene que comenzar en nuestra oración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, la oración, cuando es fervorosa, cuando es avivada por el Espíritu Santo, créame que la oración es una aventura. La oración es una aventura sin retorno, porque entras mal, pero no tienes tiempo ni fecha en el reloj para parar, porque es una aventura. ¿Recuerda las 3 etapas de la oración? ¿Se acuerda? Empieza como una carga. Es una verdad. O dígame si no. Empieza como una carga, se vuelve una disciplina y después se vuelve un deleite. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, el Espíritu Santo definitivamente cuando nos aviva nos confronta. Y Dios definitivamente, si algo desea hacer con su Espíritu Santo es confrontarme. Y para estos genios que hay aquí, no genios de lámparas, sino caracteres, ¿quién te podría llamar la atención de una manera que no te ofendas? El Espíritu Santo. ¿Quién te podría jalar las orejas con amor y que lo sientas? El Espíritu Santo. Necesitamos ser confrontados. Por eso creo firmemente que para ese hijo rebelde, esa esposa rebelde, ese esposo rebelde que todavía no llega a los pies del Señor, órale a Dios que tenga un encuentro con su Espíritu Santo. Él es el que convence. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero encuentra uno, lamentablemente, acerca de esto, que el Espíritu Santo a veces no está tan presente como deseásemos. Ahora, descubro en el pasaje que no solo trajo avivamiento, sino que también trajo evangelismo. El versículo 5, para hacernos una idea, nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones y de todas las naciones. Y nos da el listado que ya leímos. Todas las naciones. Y el texto dice en el versículo 11, ellos testificando, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, que ellos no hablaron en idiomas angelicales, sino en idiomas humanos. ¿Para qué? La gente los escuchó. ¿Acaso no había una intencionalidad del Espíritu Santo para que la gente oyera las maravillas de Dios? Esto es evangelismo. Y te voy a hablar de una parte que a veces la mayoría nos hacemos los locos. Pero sí, definitivamente la gran comisión, el hacer discípulos, es un mandato para todos los creyentes. Y si el Espíritu Santo llena, ¿es para qué? Para que la gente escuche ¿qué? Las maravillas de Dios. Y te voy a decir una cosa, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, fue escrito para judíos. Pero si tú lees Hechos de los Apóstoles, la forma de llevar el evangelio fue aleatoriamente con la palabra y con demostraciones. No sé si me crees lo que te voy a decir y espero estemos de acuerdo, pero la gente no creyente necesita que les mostremos algo. ¿O no? Y te voy a presentar la mejor versión de la Biblia que existe para que le demuestre la verdad a Cristo. Aquí están las mejores versiones. La gente afuera necesitamos llevarle la palabra, pero también ellos necesitan demostraciones. ¿Aló? Y la mejor demostración de que esto funciona, de que esto es cierto, es tu carácter cambiado, es tu vida transformada, es tu conducta, es tu forma de ser. Esa es la mayor evidencia de que realmente el evangelio que se predica es funcional. ¿Qué reto no le parece? ¿Qué reto no le parece? Así que definitivamente las lenguas son una señal inicial, pero no son una señal total, porque existen más señales. Existen más señales. Fueron revestidos para hacer la obra del Señor, para cumplir la gran comisión. Fueron llenos y amaron la palabra, escudriñaron la palabra, llevaron la palabra, pero también llevaron demostraciones. Dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles,
No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, le voy a demostrar. No tengo riquezas, pero tengo dones. Tengo el Espíritu Santo. La gente necesita demostraciones. Y esto no es ni pecado ni está mal. Necesitamos demostrar que esto es cierto. Y la mejor forma es con nuestra propia vida. Ahora, somos llamados a testificar acerca del Evangelio de Cristo y la temporada del Espíritu Santo es para eso. Es para eso, para demostrar a Jesús. Yo sé y te lo puedo decir por la palabra, que se nos será demandado el hacer discípulos en el cielo. Eso no es un ministerio exclusivo para el pastor o para el líder, no, eso es para todo creyente. El ministerio, el famoso conocido ministerio de la reconciliación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí? Particularmente, el que mucho come se indigesta. El que mucho recibe, si no saca lo que ha recibido, se va a enfermar. Queremos recibir, queremos ser llenos, queremos recibir y recibe del Espíritu Santo. ¿Cuándo será el día que empecemos a soltar, a dar de lo que hemos recibido? Precisamente para eso empoderó el Espíritu Santo a los discípulos. El Espíritu Santo particularmente trae unidad para hacer la obra del Señor. Por eso al cielo siempre nos llevamos el carácter. Necesitamos definitivamente tener esa intimidad preciosa con el Espíritu Santo de Dios. Y por último, la Biblia también me enseña que no solo el Espíritu Santo trajo avivamiento, evangelismo, sino que también trajo oposición. Porque el texto bíblico termina diciendo en el versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre lo bueno tiene enemigos, siempre la oposición está a la puerta. Venimos hablando desde el inicio de que estos son tiempos peligrosos. Y no sé de dónde a veces sacamos la idea que la vida cristiana es pura tranquilidad, solo mieles. No, la vida en el Señor es retadora, es de lucha diaria, es de luchar contra la oposición. Te quiero preguntar, así como para hacer un sondeo, ¿contra cuántos malos pensamientos luchas al día? O sea, definitivamente la guerra está declarada y no podemos pretender ser cristianos hippies. Promover de que, como tenemos a Cristo, ahora nos amamos. Sí es cierto, pero eso no implica que seamos mensos. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Y definitivamente hay una oposición natural que encontramos en la vida. El enemigo está a la puerta, quiere sacarte del propósito que Dios tiene para ti, quiere tergiversarte, quiere llevarte a tener malos pensamientos. Hoy en día sí que está de moda, lamentablemente, ese tema de la depresión. Y no hablo de la donde usted hace los frijoles, sino la otra. La depresión de enfermedad. Te hablo de esa situación tan dura con la que estamos luchando. Porque digo estamos luchando porque personas también llegan a la iglesia buscando ayuda en esa parte. Y no solo es eso, es triste ver pastores amigos, creyentes amigos en depresión. Conozco un par de personas así, tomando medicamentos para la depresión. ¿No será que nos hace falta entender que esta es la temporada del Espíritu? Quiero decírtelo en palabras sencillas. La oposición es cierta. Y si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo y no tenemos una comunión con Él, nos vamos a volver locos. ¿Quién nos permitirá llegar cuerdos al final de la vida? El Espíritu Santo. ¿Quién cree que ha sostenido a la iglesia a lo largo desde Hechos hasta el día de hoy? ¿El Espíritu Santo? Si ha tenido triunfo la iglesia a lo largo del tiempo, ha sido por eso. Ahora, la oposición contra el Espíritu Santo siempre será presentarlo como un mentiroso, como un blasfemo, como que esto no es cierto. Por eso estamos llamados a proclamar la verdad. Por eso Jesús hizo énfasis en la verdad y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque esa es la mayor oposición. La incredulidad, la duda, la incertidumbre. Necesitamos entender esto. Por eso necesitamos comprender la misión tan importante del Espíritu Santo en nuestra vida, para que luchemos contra la oposición interna, que muchos a veces batallamos y luchamos, malos pensamientos, dudas. Alguien que levante la mano que me diga que nunca ha dudado.
Todos hemos dudado, todos tenemos luchas internas. Todos seguramente en este momento estamos lidiando con un pecado que hemos querido dejar, pero que todavía incursiona, aparece de momentos, se nos salen las palabras, caemos en la acción y nos arrepentimos y nos sentimos mal y pasan días, semanas, meses, años seguramente, pero hemos vuelto a él. Luchas internas, debilidades, y ni hablar de la oposición externa, ni hablar de la oposición externa. Así que considero firmemente que necesitamos al Espíritu Santo porque Él sigue siendo la estrategia divina que nunca cambia. Aló. En Hechos le hablé de las cosas que cambiaban, la gente, la estrategia y las circunstancias, pero en Hechos también se nos demuestra que hay tres cosas que no cambian. Primero, no cambia la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu sigue siendo el mismo. Segundo, el mensaje tampoco cambia, el mensaje sigue siendo la palabra de Dios. Y tercero, no cambia tampoco la agenda, la tarea, predicar el evangelio. Eso no cambia. Cambia la gente, cambia la estrategia, cambia la circunstancia. Pero la llenura del Espíritu, el mensaje y la agenda nunca cambian. Así que tenemos que hacerlo. Y para finalizar, me gustaría leerte uno de los, considero yo para mí, uno de los más hermosos pasajes de la Biblia, que nos deja ver una realidad preciosa, muy reflexiva para nosotros. Quisiera leértelo para que lo escuches. Seguramente lo has leído. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabías tú que luego de recibir el Espíritu Santo Jesús inició oficialmente su ministerio? Lleno del Espíritu. ¿Qué nos hace pensar que no lo necesitamos nosotros si Jesús lo recibió? Y Jesús, si bien es nuestro ejemplo a seguir, nos enseñó la importancia de caminar con el Espíritu. Pregunta: ¿quién le soplaba las respuestas a Jesús en el desierto? Porque después de esto fue al desierto a ser tentado. El Espíritu Santo le recordaba la palabra para responder a la tentación. Vamos a ver momentos de la vida donde definitivamente tenemos que enfrentar cosas solos, pero va a estar el Espíritu Santo ahí, hablándote, fortaleciéndote, recordándote promesas, recordándote tiempos, recordándote alabanzas y canciones, recordándote y haciéndote entender circunstancias que de pronto no has entendido. No hay nada mejor que caer en cuenta después de tiempo y decir: ya sé lo que Dios quería hablar, hacerte entender. Así que yo le quiero invitar a que usted entienda que si por estos días has tenido unos malos días, que si por estos días no la has pasado muy bien, bueno, estamos en los tiempos peligrosos, precisamente. Cantidad de llamadas, de mensajes: pastor, la enfermedad tocó a la puerta, el cáncer, la tensión. Pastor, tengo ansiedad, crisis, tocando la puerta. ¿Cuál va a ser el antídoto? ¿Qué haremos ahí? El Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero invitarte a que entendamos que aunque si bien es temporada peligrosa, es temporada final, también sigue siendo el tiempo del Espíritu Santo. Sigue siendo el tiempo donde el Espíritu se mueve. Sigue siendo el tiempo donde el Espíritu Santo habla, ministra, empodera, envía. Quiere seguir cumpliendo la agenda. Quiere seguir haciendo que su mensaje se predique. Quiere seguir llenando. Y seguramente tú le eres un recipiente muy útil al Espíritu Santo para hacer lo que quiere hacer. La pregunta es: ¿quieres? Esa es la pregunta. Y bueno, la pregunta es para respondérsela al Señor, ¿no? Pero te quiero animar hoy a que comprendas lo importante que va a ser el Espíritu Santo para ayudarnos con el mal humor, para ayudarnos con este carácter, para ayudarnos con lo que no nos parece, para transformar nuestra vida. En últimos, esto no es lo que a nosotros nos parece, es lo que Cristo quiere. ¿Estamos de acuerdo?
Así que para terminar, quiero invitarle a que esté de pie y a que ministremos la cena el día de hoy y participemos de ella. Poderoso Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por hablarnos tanto. Gracias por bendecirnos. Gracias por guiarnos. Pero gracias por hacernos entender lo relevante que es tu espíritu en nosotros. Señor, yo estoy seguro que la mayoría de las personas que estamos aquí, por no decir que todas las personas que estamos aquí, llevamos vidas no fáciles. Llevamos vidas no sencillas. Luchamos con cosas, tanto personales como sociales, como familiares. Tenemos luchas con nosotros mismos internas, Señor. Padre, yo sé que en este lugar, a esta iglesia, viene gente que a veces no se quisiera levantar de su cama. Yo sé, Señor, que a esta iglesia vienen personas que lloran por largo tiempo, Señor, y no de felicidad, sino precisamente de tristeza, a veces ni siquiera de saber por qué. Padre, y yo sé que tú has enviado este mensaje y tienes esta palabra para alguien aquí, Señor, que entienda que así como estos tiempos son difíciles, también es el tiempo del Espíritu y que le haces un llamado a esa persona a que se acerque más a tu Espíritu. Y te queremos hablar a ti, Espíritu de Dios. Y te queremos también pedir perdón, porque a veces nos hemos limitado a mencionarte en nuestras oraciones, nos hemos limitado a mencionarte para explicar una doctrina. Te hemos limitado, Señor, para una vigilia o un ayuno, cuando tú quieres estar presente las 24 horas del día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a sentirte cuando vamos en el carro, cuando vamos en el bus. Ayúdanos a sentirte cuando estamos en la casa haciendo los quehaceres. Ayúdanos a sentirte cuando estamos estudiando. Ayúdanos a sentirte en cada momento de nuestra vida. Haznos sensibles. Señor, vamos a perder la cabeza si tu espíritu no nos guía. Si tu espíritu no cambia el corazón dolido de esa persona. Si tu espíritu no transforma la vida de ese hijo, esa hija, de ese esposo, de esa esposa. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. ¿Qué tal si tú se lo dices en tu corazón allí, como quieras decírselo? Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Espíritu Santo, esta es tu temporada. La iglesia se sostendrá y se unirá por tu espíritu. ¿Quién podrá abstenerse de no caer en esa tentación? Aquel que tenga una relación fuerte con el Espíritu Santo. Por eso, Espíritu de Dios, ayúdanos para no volver a lo mismo de siempre. Ayúdanos para realmente tener vidas cambiadas y transformadas. Ayúdanos para que no perdamos más tiempo y podamos hacer la misión a la cual nos has encomendado. Señor, porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Nosotros no somos el centro, eres tú el centro. Espíritu de Dios, gracias por manifestarte. Oramos porque deseamos transformación, no simplemente emoción, sino transformación. Queremos bendecirte y queremos adorarte. Y oramos por estos elementos de la cena para que al participar de ella, Señor amado, recordemos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que morías para el perdón de nuestros pecados, pero también gracias porque resucitaste y volverás por nosotros. Bendecimos estos elementos de la cena y queremos participar de ella hoy, Señor. Por eso invito a nuestros amigos que un día bajaron a las aguas, se bautizaron, que puedan participar hoy libremente de la cena. Y a nuestros amigos que todavía no se han bautizado, les invito a que participen de la cena tomando una uva. Y les animamos a que pronto puedan dar ese paso. Señor, gracias por bendecirnos.
Por favor, pasemos, mis hermanas, en este momento y repartamos la cena. Y mientras tanto, quiero pedirle que no deje de orar y que tome los elementos en sus manos, porque vamos a orar un segundo, un momento, pidiéndole a Dios perdón para ponernos a cuentas con Él, para que sea en sobremanera su espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todos los que estamos presentes necesitamos con fervor, fervientemente necesitamos tu espíritu en nuestra vida. Porque tu espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque tu Espíritu Santo nos conmueve y nos lleva, Señor, a aquella salvación, la cual te costó la vida, Señor. La cual recordamos hoy con los elementos de la cena. Y mientras que estamos recibiendo los elementos en nuestras manos, Señor, te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas las fallas, por todas las cosas que hemos hecho que no te han agradado, Señor. Por esos pensamientos en los que recurrimos, por esas actitudes, por esas conductas que no te gustan, Dios. Perdónanos. Te pedimos perdón de todo corazón hoy, Señor. Nos arrepentimos delante de tu presencia y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú redarguyéndonos, que coloques más en nosotros de ti, más santidad, más liberación, más gloria. Coloca en nosotros más fuerza de voluntad, dominio propio. Coloca en nosotros ímpetu, denuedo para ir a hacer lo que deseas que hagamos. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar, porque vivificas nuestra vida y nuestro corazón, porque santificas nuestra alma, porque nos llevas a hacer tu voluntad siempre, a donde quiera que vamos y en el lugar donde estamos. Te bendecimos en este día, te exaltamos por los siglos de los siglos. Insistimos, Señor amado, Padre Celestial, en la fe en ti, porque sabemos, Señor, que ese es el camino que has elegido para nosotros. Señor, hoy nos ponemos a cuentas contigo. Hoy no prevalecen nuestras excusas, nuestros argumentos. Hoy prevalece, Señor, tu palabra en nosotros. Prevalece el arrepentimiento en nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque has sido precioso, maravilloso, porque has sido especial con nosotros. Te queremos glorificar, te queremos dar gracias, porque para siempre es tu perdón y tu misericordia. Habla con tu Señor en este momento. Dile todo aquello que tienes en tu corazón. Cuéntale tus más grandes preocupaciones. Ese es el mejor lugar para ir. Su presencia. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Y queremos que tu favor esté con nosotros. Llénanos para siempre y permítenos seguir, Dios, viendo tu poder en nosotros. Señor, estos elementos del pan y la copa representan tu cuerpo que fue entregado por nosotros y tu sangre que fue derramada por nosotros, en la cual hay un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Dile, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que volverás nuevamente. Te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos y te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Jesús. Dile, por morir por mí en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados. Y gracias porque tú volverás por segunda vez. Te alabamos por siempre. Te alabamos, Señor, por los siglos de los siglos. Eres nuestro Señor. Ahora, habiendo tomado estos elementos en tus manos y habiendo orado de esta manera, reconociendo que representan el cuerpo y la sangre del Señor, que representan el nuevo pacto de la gracia, que representan ese mandamiento, esa ordenanza que Él nos ha dejado de conmemorar esto como recordatorio de lo que hizo por nosotros. Quisiera invitarle a que con mucha fe, con mucha devoción, con mucha piedad en este momento puedas por favor comer del pan y a continuación tomes de la copa. Gracias, Padre Celestial.
Gracias porque podemos participar de la cena. Gracias porque nuestra vida una vez más es santificada por ti. Gracias por hacernos entender tu palabra y tu verdad. Y ayúdanos a llevarla a la práctica. Tomamos la cena, Señor, en este lugar, conmemorando, recordando lo que hiciste por nosotros y agradeciéndote profundamente. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén.